Hola, esperando que todos se encuentren muy bien. Soy Javiera Rocco. Actualmente me desempeño como enfermera clínica de la Unidad de Emergencia Hospitalaria Pediátrica del Hospital San Juan de Dios de la Serena. Daremos inicio a la cápsula informativa sobre cuidados generales del paciente pediátrico con patología respiratoria, enfocado principalmente en su evaluación primaria dentro de un servicio de urgencias. Los profesionales de la salud utilizan un enfoque sistemático para evaluar y tratar a los pacientes. En la valoración, nos podemos encontrar con herramientas que nos van a dar una impresión inicial del menor, como lo es el triángulo de evaluación pediátrica o TEP que podemos visualizar en la pantalla. Su primer componente es la apariencia, que incluye el aspecto del menor, nivel de conciencia y capacidad de la interacción. El nivel de conciencia se puede definir mediante el tono, interacción, consuelo, la mirada y el habla o llanto del niño. En el segundo componente, que es la respiración, vamos a evaluar el esfuerzo respiratorio, la posición y los ruidos respiratorios audibles. Vamos a buscar signos de mayor esfuerzo respiratorio, como es el aleteo nasal, retracciones o uso de musculatura accesoria, esfuerzo respiratorio inadecuado, incrementado o ausente. Vamos a prestar atención a los ruidos respiratorios anormales evidentes, como el estridor, quejidos o sibilancias. Y vamos a observar si la posición del paciente nos indica una dificultad respiratoria, como lo es la posición de trípode. El tercer y último componente es la circulación. Acá vamos a evaluar el color del menor. La palidez, piel marmórea, que es un color irregular de la piel. O cianosis, que es un color grisáceo azulado de la piel, nos indican mala perfusión y escasa oxigenación. O ambas. El niño puede presentar cianosis en los labios o uñas si no puede oxigenar adecuadamente la sangre. Además, encontramos la rubicundez, que nos indica fiebre o shock distributivo, debido a, por ejemplo, sepsis, toxinas o anafilaxia. Es posible también observar signos de hemorragia dentro de la piel, lo que se denomina petequias o manchas púrpura. La Asociación Estadounidense del Corazón nos sugiere utilizar el enfoque A, B, C, D y E como herramienta en la evaluación primaria del paciente. Es práctica y además incluye la evaluación de los signos vitales del paciente. Acá encontramos la A, que corresponde a vía aérea, la B, de buena respiración, la C, de circulación, la D, de déficit neurológico y por último la E, de exposición. Cuando se evalúa la vía aérea, se determina si está permeable o no. Para valorar la permeabilidad de la vía aérea superior, debemos observar si hay movimiento en el tórax o el abdomen. Prestar atención a los ruidos respiratorios y al movimiento de aire. Y percibir el movimiento de aire en la nariz y la boca. Nos podemos encontrar con dos escenarios. Si el paciente respira, con dificultad o no, y si el paciente no respira o si solo jadea o boquea. Esto no se considera una respiración normal y es un signo de paro cardíaco. El estado de la permeabilidad es cuando la vía aérea está abierta y nada la obstruye para poder respirar con normalidad. Cuando la vía aérea es mantenible, puede ser que esté obstruida, como por ejemplo con la lengua, pero se puede mantener con medidas simples.
la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón. No está mantenible cuando la vía aérea está obstruida y no se puede mantener sin intervenciones avanzadas, como por ejemplo la intubación. Los signos que apuntan que la vía aérea superior está obstruida es un mayor esfuerzo inspiratorio con retracciones, ruidos inspiratorios anormales como el estridor agudo o roncus, y episodios en los que no hay ruidos respiratorios ni en la vía aérea a pesar del esfuerzo. Acá estamos hablando de una obstrucción completa de la vía aérea superior. En las medidas simples para abrir y mantener la vía aérea superior permeable, podemos encontrar la posición. Acá dejamos que el niño se ponga en posición cómoda o podemos colocarlo de forma que mejore la permeabilidad de la vía aérea. Para un niño que responde y obedece órdenes, dejamos que se coloque en posición cómoda entonces y elevamos la cabecera de la cama, semi-Fowler o Fowler según corresponda. Para un niño que no responde, debemos posicionarlo en decúbito supino y utilizar la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón o tracción mandibular. En las imágenes podemos observar la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón y la tracción mandibular. Si no se sospecha de una lesión de columna cervical, debemos usar la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón para abrir la vía aérea. En los lactantes hay que evitar extender demasiado el cuello o la cabeza porque podría obstruir la vía aérea. Si hay sospecha de lesión de columna cervical, cuando por ejemplo el niño tiene una lesión cervical o craneal, hay que abrir la vía aérea mediante la tracción mandibular sin extensión del cuello. Además, hay que mencionar que durante la RCP hay que estabilizar el cuello y la cabeza con las manos y no con dispositivos de inmovilización. Otra medida sencilla para mantener la vía aérea permeable es la aspiración de secreciones. Esta la puedo realizar por nariz, boca, mediante el tubo endotraqueal y mediante el tubo de traqueostomía. Existen diferentes dispositivos flexibles y rígidos. En el flexible encontramos la sonda de aspiración de material de policloruro de vinilo, PVC, y en los rígidos encontramos la sonda Yankauer. Además, existen circuitos de aspiración cerrada que favorecen y conservan la esterilidad del proceso. Por otra parte, debemos seleccionar la presión de aspiración adecuada a la edad del paciente. Si es neonato, lactante, menor y mayor, escolar o preescolar y adolescente. En la imagen vemos técnicas para eliminar la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Si sospechamos que el niño ha aspirado un cuerpo extraño o si sospechamos de una obstrucción total de la vía aérea, es decir, no puede emitir ningún sonido, pero responde, vamos a realizar lo siguiente. Menor a 1 año de edad, damos 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones torácicas. Mayor o igual a 1 año de edad, realizaremos compresiones abdominales. Si el menor deja de responder en cualquier momento, se debe dar aviso y se debe activar e iniciar el RCP. La cánula orofaringea puede despejar la obstrucción de la vía aérea superior causada por la lengua. Es importante seleccionar la cánula orofaringea del tamaño correcto. Si la cánula es demasiado grande, puede bloquear la vía aérea y causar traumatismo en las estructuras laringeas. Si la cánula es demasiado pequeña o se introduce incorrectamente, puede empujar la lengua hacia la parte posterior de la garganta y obstruir la vía aérea.
Se va a utilizar la cánula orofaringea en niños inconscientes sin reflejo nauseoso. Si los procedimientos para abrir la vía aérea, por ejemplo, la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón o la tracción mandibular, no han mantenido la vía aérea despejada. Primero, hay que colocar la cánula orofaringea apoyada en el lado de la cara del niño. La punta de la cánula orofaringea debe extenderse desde la comisura de la boca hasta el ángulo de la mandíbula. Luego, hay que introducir con suavidad la cánula orofaringea directamente en la orofaringe. Puede ser útil usar un depresor lingual para apartar la lengua. Y por último, tras insertar la cánula orofaringea, debemos controlar al niño, mantener la cabeza y la mandíbula en posición correcta para mantener la vía aérea permeable y aspirar la vía aérea según sea necesario. La mascarilla laringea es un método para proporcionar ventilación de rescate a pacientes inconscientes o sin reflejo nauseoso. Es un tubo para la vía aérea supraglótica que se introduce por vía oral y tiene una máscara con un manguito en un extremo para formar un sello de baja presión alrededor de la entrada laringea. A diferencia de los tubos endotraqueales, las máscaras laríngeas pueden ser insertadas con éxito por operadores con solo entrenamiento básico. La intubación de un paciente se puede requerir debido a diferentes patologías y necesidades de este. El tubo endotraqueal es un dispositivo que nos va a asegurar la permeabilidad de la vía aérea. La intubación requiere de ciertos conocimientos y de una pericia manual para lograrlo con éxito. Una técnica invasiva para asegurar una vía aérea permeable es la cricotiroidotomía. Es una técnica con la que se efectúa una apertura en la membrana cricotiroidea para establecer una vía respiratoria permeable. Esta puede ser mediante una punción, insertando un catéter sobre aguja o quirúrgicamente realizando una incisión e insertando un tubo traqueal del tamaño adecuado. Estas imágenes no corresponden a la primera evaluación de mi paciente con patología respiratoria, pero las coloqué acá para que recordemos que la secuencia de evaluar, identificar e intervenir es constante tras cada intervención y cuando el estado del niño cambie o se deteriore. Entonces, como estamos en constante valoración e intervención, puse estas imágenes acá que corresponden a la fase de ventilación, que puede ser una evaluación radiológica, una evaluación primaria o de control de gasometría arterial. Puedo tener un patrón obstructivo o restrictivo de mi paciente para crear la terapia, para crear cuidados. Tenemos diferentes dispositivos de oxigenoterapia de bajo y alto flujo y por diferentes canales. Siguiendo la dinámica de arriba, esto puede corresponder a una segunda, tercera, cuarta evaluación de mi paciente en la fase de ventilación. En las imágenes vemos los diferentes tipos de aerosolterapia. También podemos apreciar si el paciente necesita un cambio en los parámetros del ventilador invasivo o no invasivo. Vemos una confirmación radiológica del tubo endotraqueal y el constante monitoreo del paciente, sobre todo su saturación de oxígeno y su frecuencia respiratoria. Para resumir la cápsula, la valoración de la función pulmonar yo la puedo realizar con una impresión inicial cuando el paciente ingresa al box de categorizador, por ejemplo. Luego puedo hacer una evaluación primaria de mi paciente y esto lo puede realizar el TENS, enfermería o el personal médico.
Cuando somos profesionales de salud avanzada, tenemos competencias para evaluar las anomalías potencialmente mortales de un paciente. Las podemos identificar y las podemos tratar en tiempo real. Y eso es lo importante de estas evaluaciones, tanto del TEP como del ABCDE. Concentrándonos en la vía aérea y en la ventilación, todas las intervenciones que hemos mencionado tienen que ser reevaluadas, tienen que estar constantemente identificando e interviniendo. Así, evito que evolucione tórpidamente el paciente y que sea algo irreversible. Constantemente al observar mi paciente, al hacer una planificación de cuidados adecuada y oportuna, puedo disminuir los riesgos y complicaciones potenciales de la patología que está cursando actualmente el paciente.